La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Judith Méndez es coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith, buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, buenos días, Marcela, Juan. Un saludo a su auditorio. Gracias, Judith. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu análisis de este recorte por 2.500 millones de pesos al sector salud, que pues vaya que ha afectado no solamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino a otras instituciones de salud pública, del Seguro Popular, de hospitales generales, del Instituto de Cancerología, del fondo, el recorte al fondo para el cáncer de mama, en fin, una serie de sectores del sistema de salud que pues ha generado inquietud en la comunidad nacional. ¿Cuál es el análisis del CIEP al respecto? Sí, Juan, gracias. Mira, lo que pasa es que, para empezar, como mencionas, es correcto hablar de cómo el sistema en general de salud está compuesto por otros subsistemas. Entonces, bueno, evidentemente no solo tenemos el IMSS, aunque es el más grande, tenemos también Secretaría de Salud, el ISSSTE, hospitales de especialidad, y bueno, programas más específicos como Seguro Popular y el IMSS Bienestar, ¿no? Nosotros en CIEP lo que creemos es que, bueno, que salud, si bien no es el único sector, pero sí es uno en los que no se deberían de estar realizando recortes. O sea, en este sector realmente no se vale estar pidiendo que se haga más con menos. ¿Por qué? Por un lado, por los números que tan solo tal cual nos respaldan que no alcanzaría si es que se siguen haciendo estos recortes. Y en segundo lugar, porque bueno, afecta directamente la vida y la calidad de vida y la salud de los mexicanos. Entonces, realmente esa es nuestra postura desde CIEP en el general en cuanto a los recortes. Ahora, hubo una gran cantidad de comentarios, incluso hasta memes, críticas muy serias en torno a cómo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología sufrió un recorte de 226 millones de pesos, que representan el 28% del total del presupuesto congelado a los institutos de salud pública. Sin embargo, el presupuesto contempla una cantidad de 500 millones de pesos para apoyar e impulsar el béisbol en el país, la práctica del béisbol. De hecho, ayer mismo la Secretaría de Educación Pública dijo que en el programa escolar del próximo ciclo 2019-2020 se va a instituir como deporte oficial en las escuelas primarias el béisbol. Entonces, como que viene el comentario en el sentido de cuáles son las prioridades del presidente de la República o del gobierno federal, que le da 500 millones de pesos al béisbol, pero le quita 226 millones al Instituto de Cancerología, o le retiene más de 2.500 millones de pesos a diversas instituciones nacionales de salud. ¿Cuál es la observación que hace al respecto el CIEP? Sí, mira, totalmente. Nosotros desde hace varios años incluso traemos reportado y advirtiendo lo peligroso que es seguir recortando presupuesto para salud. Digamos que a nivel internacional sugieren que se destine incluso 6 puntos del PIB. Nosotros traemos algunas estimaciones muy básicas de 5 puntos del PIB. Y actualmente, para que todos estemos en contexto y sepamos de qué estamos hablando, en México destinamos 2,5 puntos del PIB y cada año se ha ido recortando. De manera específica por subsistema al IMSS, realmente no se le puede recortar mientras siga teniendo una base de trabajadores cotizantes más grande. Entonces, en realidad no se puede hablar de un recorte al IMSS, y de hecho año con año es la institución que sí tiene incrementos en el presupuesto. Bueno, que estos presupuestos sean o alcancen realmente para cubrir las necesidades de atención, esa ya
es incluso otro tema que también hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, en el presupuesto sí se ha incrementado de acuerdo a sus trabajadores cotizantes, y la gran perdedora aquí ha sido la Secretaría de Salud, que justo como mencionas con hospitales, el Hospital General, en este año tan solo para 2019, tanto Hospital General, Centro de Especialidades, Instituto de Pediatría, de Psiquiatría, todos estos recibieron, cancerología, cardiología, recibieron recortes, ¿no? De entre 300 millones de pesos, y bueno, el que menos recorte recibía incluso estaba por arriba de los 15 millones, ¿no? Entonces, sí, año con año hemos visto estas cifras y hemos incluso documentado cómo ha impactado en la población, porque en un primer punto impacta directamente el gasto de bolsillo, digamos, en la población que puede tener acceso a los servicios privados y que puede pagarlos. En primer lugar, lo que hemos encontrado es que pues los servicios privados tienen tasas de atención superiores al 200%, ¿no? Digamos que toda la presión que no alcanza a cubrir el sistema público se está yendo al servicio privado. Y bueno, en un segundo término, pero no es el menos importante, sino que vaya, lo más importante es que al final impacta la salud de los mexicanos. Ahora bien, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha realizado algún análisis en torno a lo que son las prioridades presupuestarias del gobierno federal y las inconsistencias que pudiera haber entre lo que deberían ser las prioridades de la nación. Mira, más bien lo que encontramos es tal cual las prioridades como se expresaron en términos presupuestarios. En salud, desde años atrás, destinamos aproximadamente del total del presupuesto, el 10% se va a salud, a todo este subsistema, no solo el IMSS, a todo el sistema. Sin embargo, eso quiere decir que priorizamos más educación, pensiones, pago de deuda incluso está por encima del gasto que se ejerce en salud. Y en ese sentido, ¿hay alguna manera de poder rectificar o quién sería el responsable, además de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quién debería establecer lo que deben ser las prioridades de lo que el país necesita y no necesariamente lo que pudiera ser a criterio o, como dicen algunos analistas, a capricho del presidente de la República? Sí, muy interesante tu pregunta. Es muy interesante porque justo ahí quienes tendríamos que estar demandando que se destinen mayores recursos a la salud y poner el tema de la salud como prioritario, somos tal cual también nosotros, la ciudadanía. O sea, sí también desde nosotros iniciamos por preferir o demandar o informarnos más y estar más al pendiente de temas que no digo que no sean importantes, pero preferir una promesa de bajo de precio de gasolina por encima de que nos garanticen el derecho a la salud. Desde ahí nosotros también podemos votar por ese tipo de prioridades, ¿no? E ir levantando la voz para poder exigir que entonces no se hagan recortes a la salud. Porque bueno, la salud es un tema también que muchas veces lo volteamos a ver ya que no lo tenemos, ¿no? Ya que perdimos la salud, ya que tenemos alguna necesidad es que volteamos a verlo. Claro. Judith, Marcela Pámanes saluda con muchísimo gusto. Una de las planteamientos que se ha venido haciendo desde el gobierno federal son estos programas de austeridad y de ahorros y de bajar el gasto en función de las plazas y demás. Se ha hablado que el IMSS quiere ahorrar ahora 254 millones de pesos, pero la forma en la que lo quiere ahorrar es importante que la revisemos si es o no operativa. Por lo pronto, este ahorro, específicamente este ahorro en el
institución, está contemplado en quitar estructura a las subdelegaciones. Entonces, resulta que las delegaciones estatales del seguro tienen 1,159 trabajadores de confianza, lo que representa un gasto anual de 732,340,000 pesos aproximadamente. Entonces, con este ajuste salarial a la baja y la eliminación de 420 plazas de mando, quedarían 732 trabajadores en este esquema. Yo pregunto, ¿es ahí donde hay que poner la atención? O sea, no es recortar por recortar. ¿Por qué mejor no se analiza de una manera más profunda y significativa todo lo que significa la operatividad de las instituciones de salud, sobre todo las de alta especialidad y las que requieren más personal, para revisar uno a uno cada uno de los puestos y su necesidad, y ver la vinculación también de si está porque es el primo del delegado o porque si es el hermano del director, etcétera? Estas relaciones que sabemos perfectamente que se dan. Entonces, en ese sentido, hacer anuncios de esta naturaleza, ¿no se antoja que no están revisando a profundidad el tema? Sí, mira, nosotros creemos que siempre hay áreas de oportunidad para poder hacer el gasto más eficiente. Una de las defensas o de las propuestas del gobierno federal es, bueno, lo que pasa es que ahora vamos a gastar mejor. Se va a hacer un recorte, pero es que vamos a gastar mejor. Nosotros creemos en las medidas de eficiencia, del tipo de compra consolidada, de utilización de infraestructura subutilizada, de combate a la corrupción. Incluso tenemos estimaciones ahí donde traemos tal cual cuánto se podría tener de ahorros, y lo pongo entre comillas porque creo que no deberían ser recortes, sino reasignaciones a otros campos o a otros rubros que el mismo sector salud no necesita. Entonces, bueno, sí creemos que estas medidas de eficiencia deban hacerse, pero definitivamente todas esas medidas que se quieran implementar no van a ser suficientes para cubrir la necesidad tal cual del sistema. Mira, todo esto que se habla de buscar el sistema universal no es un tema nuevo. Incluso desde el año 2000 el Programa Sectorial de Salud hablaba de una democratización de la salud, de una universalización, ¿no? Tal cual, de los servicios. El problema aquí es que muchas veces, y bueno, en los años pasados se han puesto como a la par la afiliación y la cobertura. Hemos tenido grandes avances en cuanto a población que esté afiliada a algún programa en específico del Seguro Popular. Se incrementó la población que ya al menos se conocía como tiene acceso porque tiene una afiliación, ¿no? Pero lo que nosotros en CIEP encontramos es que no debemos tomar como sinónimos afiliación y cobertura. Una cosa es que la persona pueda estar ya afiliada, que es un avance, es uno de los ejes que incluye la cobertura, pero también necesitas voltear a ver paquetes de servicio y necesitas voltear a ver cuánto estás gastando. Entonces, porque en estos análisis que hemos hecho, vemos que a pesar de que la población se ha incrementado en cuanto a población afiliada, en el uso de los servicios no es igual. Al contrario, ha ido cayendo y se ha incrementado el uso de los servicios privados. ¿Por qué? Porque justo los servicios públicos no tienen los recursos suficientes. Incluso tenemos tasas de atención inferiores al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en IMSS y Seguro Popular, que 4 de cada 10 personas que necesitaron usar los servicios pudieron ocuparlos, 4 de cada 10. Uh-huh. En el ISSSTE 6 de cada 10, Pemex, que es otro caso muy particular, 9 de cada 10, y bueno, los servicios privados con tasas por arriba del 200%. Entonces, bueno, incluso los números respaldan que no puedas hablar de simplemente hacer eficiencias y eso te va a permitir atender al doble de población cuando aparte tienes déficits en recursos físicos y humanos en todo el sector. O sea, ninguna institución alcanza el promedio, lo que sugiere incluso la OCDE en cuanto a camas, médicos, enfermeras, y si estás viendo que los recursos actuales te alcanzan para atender a 4 de cada 10, pues evidentemente las medidas de eficiencia no van a alcanzar y necesitamos invertir mucho más. Incluso estos ahorros que se pudieran generar por gastar mejor, a nosotros no nos gustaría mencionarlos como ahorros tal cual o incluso recortes, sino como una reasignación de todos estos recursos
a otros rubros que los necesitan. En este año, bueno, para 2019 se aprobó un presupuesto que incluía un recorte del 2% de medicina, cuando la política federal hablaba de medicinas, bueno, medicamentos gratuitos para todos. Y ante las brechas que vemos de servicios, pues este presupuesto, pues dudamos que pueda ser suficiente para hacer frente a esta política que tiene el gobierno federal. Ahora, sí, pues ya estamos por encima, sí, nada más que me parece importantísimo. Los ahorros que pretende hacer en el IMSS van a costar más que dinero. Hay que sacar las camas sensibles que se requieren por cada 1,000 habitantes, los médicos por cada 1,000 habitantes, las enfermeras por cada 1,000 habitantes, comparado, por supuesto, con lo que señala la OCDE, la OCDE. Esto es muy importante para darnos una idea de dónde estamos parados. Digo, no se necesita especular demasiado para saber que vamos con un retraso kilométrico, pero saber dónde se va, qué batallas se van a librar en esta lucha. Sí, ojalá también todo el diagnóstico que se ha hecho, bueno, en estos meses, en específico del IMSS, pero ojalá todo el trabajo que se lleve en estos meses para el sector salud pueda servir para realmente definir la ruta a futuro. Sí es muy importante que sepamos que se destina muy poco, México destina muy poco, y no solo comparado con países europeos, sino con países latinos. Destina muy poco y muy por debajo. Tan solo el hecho de que destines mucho más al pago más al pago de deuda que a salud, ya te está dando un indicador, junto con todo lo de la demás información que traemos en cuanto a tasas de atención y incluso gasto de bolsillo, ¿no? Encontramos que 1,5 millones más de personas tuvo que comprar medicamentos precisamente por también por estos recortes al gasto. Claro. Muy bien, Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación y la invitación a que visiten tu página. Sí, muchas gracias. Visítenos, es ciep.mx y en redes sociales también, ciep.mx. Buenos días.